Bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para avisarte cuando tengamos una historia más. Recuerda que de tus likes, de tus comentarios, depende que mi canal pueda crecer aún más. Gracias por tu apoyo. Y aquí va la historia. Soy hija de una madre prácticamente adolescente. Mi mamá me tuvo a los 18 años, quedó embarazada de su primer novio, se fueron a vivir juntos y cuando yo tenía 1 año, él se dio cuenta que no quería ser papá y le dijo que él no podía continuar con ella y la abandonó. Mi mamá se fue a vivir a la casa de mis abuelos y cuando yo tenía 3 años, mi mamá se dio cuenta que era muy difícil sostenerme ella sola, teniendo en cuenta que pues era una mujer de escasos recursos, que no había podido acceder a la universidad y entonces siempre tenía empleos en los que ganaba salarios muy bajos. Así que cuando cumplí 3, mi mamá decidió irse al extranjero y dejarme en manos de mis abuelos. En la casa de mis abuelos vivían 2 tíos. Y entonces mi mamá se fue y empezó a mandar dinero para mi manutención, cosa que recuerdo ya después. No tenía yo la conciencia de que mi mamá se había ido precisamente para poder sostenerme. Todo parecía ir bien en la casa con mis abuelos, aunque pues no había como mucho amor, mucha atención, me daban techo, me daban comida, me daban lo básico, pero pues mi mamá, mi abuela y mi abuelo no eran realmente pues personas específicamente amorosas, ni asistían a las cosas de mi escuela, nada por el estilo. Cuando cumplí 7 años, mi abuelo empezó a volverse un poquito más cariñoso. Empezó a jugar un poco más conmigo, a pasar más tiempo conmigo, pero también empecé a notar que estos juegos incluían acariciarme las piernas, de pronto pasaba su mano accidentalmente por mis partes, de pronto me tocaba los pechitos o ponía mi mano en sus partes accidentalmente. Y era algo que a mí me molestaba, yo no me sentía cómoda, pero no entendía muy bien realmente qué era lo que estaba pasando, solo que estas actitudes me hacían sentir incómoda. Fue pasando el tiempo y sus toqueteos obviamente fueron aumentando de intensidad hasta que cuando cumplí 9 años cumplió su cometido. Le dijo a la abuela que fuera a comprarle algo a la tienda y mientras la abuela fue, pues él terminó lo que ya había empezado hacía varios años atrás. Y a partir de ese día me decía que en la vida todo tenía un costo, que nada podía ser gratis y que todos teníamos que pagar cosas en la vida de la manera en que pudiéramos y que ese cariño que yo le daba era la forma como yo le pagaba el techo y la alimentación que él me estaba dando. Hasta ese momento yo no era consciente que mi mamá mandaba dinero suficiente para que viviéramos todos en esa casa, porque en realidad el abuelo no trabajaba, la abuela tampoco, o sea que mi mamá nos mantenía a todos en casa, pero mi mamá tenía la idea de que yo estudiaba en una escuela privada y que estaba teniendo muchos gustos, muchos lujos que ella no podía darse porque esa era su intención, que yo tuviera todo lo que ella supuestamente nunca tuvo, pero eso jamás pasó. Mi abuela recibía el dinero y se administraba, no sé de qué manera, pero a mí me daban a duras penas lo básico. Así fue pasando el tiempo y el abuelo pues hacía su trabajo conmigo 1 o 2 veces a la semana. Siempre encontraba una excusa para mandar a la abuela a alguna parte o simplemente le decía, mija, ¿por qué no va a la casa de fulana para que se entretenga? Y mi abuela se iba inmediatamente. Así que ya cuando tenía aproximadamente 10 años, en una ocasión estaba mi abuelo pues haciendo estas cosas conmigo cuando entró mi tío. En ese momento yo sentí que mi tío me iba a defender, yo estaba esperando que mi tío me defendiera, que mi tío hiciera algo, pero pues en ese momento lo que hizo fue bajar la mirada y salir del lugar. Me sentí muy triste porque pensé que esa iba a ser mi esperanza para salir de allí. Lamentablemente, mi mente de niña no podía prever lo que estaba por suceder, pues después de lo que mi tío vio, empezó a hacerlo él también. Y ahora, cada que lo hacía, me decía, así es como te gusta, así es que quieres, porque esto es lo que te gusta que te haga el abuelo, ¿verdad? Y entonces ambos me accedían constantemente. Fui creciendo y pues debido a todo lo que estaba viviendo en mi casa, empecé
con ciertas actitudes de rebeldía, ya no quería llegar, salía de la escuela y me quedaba en la casa de mis amigas. Y mi abuela empezó a tratarme de una manera horrible, prácticamente empezó a odiarme. Mi abuela me castigaba por todo. Cuando llegaba tarde a la casa, me hacía dormir en el piso. Me decía, como lo que usted quiere es ser una callejera, pues duerma en el piso. Y me dejaba durmiendo en el piso. Al día siguiente no me daba comida y me golpeaba de una manera brutal constantemente por todo. Si no hacía tareas me golpeaba brutalmente, si no organizaba el uniforme cuando llegaba de la escuela me golpeaba brutalmente si dejaba un plato mal lavado. Por todo mi abuela me golpeaba constantemente y yo no entendía por qué de la noche a la mañana ella empezó a odiarme de esa manera. Ella nunca me dio amor, pero tampoco me golpeaba. Ahora ya no me daba amor y me golpeaba constantemente. Hasta que una vez, cuando tenía yo ya casi 13 años, la escuché cuando mi abuelo le dijo, mija, vaya a la tienda y tráigame unos cigarrillos. Y mi abuela le dijo, ¿usted cuándo va a dejar a esa muchachita en paz? En ese momento entendí que mi abuela sabía lo que estaba pasando. Me quedé completamente estupefacta. Ya yo tenía problemas de ansiedad, tenía problemas de comportamiento, me iba mal en el colegio y después de darme cuenta que mi abuela sabía lo que el abuelo estaba haciendo, fue muchísimo peor. Me volví súper rebelde, me iba peor en la escuela, peleaba en la escuela con todo el mundo, buscaba la forma de atacar a quien fuera, armaba un problema por cualquier cosa y cada día me fui volviendo mucho más violenta, pero no tenía como la fuerza para contar todo lo que me estaba pasando. Nunca le dije a nadie lo que yo estaba viviendo en esta casa, ni siquiera a mi mamá cuando llamaba. Así que cuando cumplí los 16 años, que terminé la secundaria, le dije a mi mamá que yo quería irme con ella, que por favor me dejara ir con ella y pues mi mamá accedió y me fui a vivir con ella. Estuve viviendo con ella, allí ya hice un año que tenía que hacer un lectivo como más, estudiar un año más allá. Entré a la universidad, me profesionalicé y empecé a trabajar. Empezó a irme bien, empecé a ganar dinero y pues empecé a hacer una cuenta de ahorros porque pues compartía gastos con mi mamá, vivíamos en la misma casa, entonces lo que yo gastaba de mi salario no era mucho porque pagábamos todo mitad y mi mamá ahora económicamente estaba un poco mejor porque ya no tenía que mandar dinero a mi país, o sea, ya ella no le mandaba dinero a los abuelos, sino como para lo básico, porque ellos tenían su casa propia, entonces les mandaba para comer y les dijo a mis tíos que se encargaran ellos de pagar los servicios públicos de la casa. Así que ahora a ella también le quedaba un poco más de dinero. Pero yo seguía guardando ese horrible secreto, iba a terapia, tratando de sanar todo lo que viví, pero no era capaz de contarle a mi mamá las cosas que me habían hecho mi abuelo y mi tío. Llegó un momento en el que mi tío, el menor, se metió en un negocio y las cosas le salieron muy mal, tanto que quedó supremamente endeudado y le debía a personas particulares, a prestamistas, de esos que prestan paga diario, que los intereses son del 25 al 30% y pues el tío se alcanzó y no fue capaz y empezaron a amenazarlo que le iban a quitar la vida. Y entonces pues la abuela llamó, habló con mi mamá y le dijo que la única opción que ellos veían era hipotecar la casa de los abuelos para prestarle dinero a mi tío para evitar pues que de pronto le quitaran la vida por esas deudas. Y mi mamá le dijo, pues la casa es de ustedes verán. Mis abuelos lo hicieron, hipotecaron la casa, le dieron el dinero a mi tío pagó la deuda, pero lamentablemente mi tío nunca se pudo recuperar económicamente, así que mi tío no pudo pagar las cuotas del crédito hipotecario. Así que se empezaron a atrasar, él pagaba a veces sí, a veces no, bueno, se fueron atrasando hasta que llegó el momento en que los amenazaron que pues el banco les iba a quitar la casa. Una vez más mi abuela llamó llorando a mi mamá, le contó lo que estaba pasando, mi mamá le dijo que había que dejar perder la casa porque no había nada que hacer, pero pues yo tenía unos ahorros. Así que lo que le dije a la abuela es que si en lugar de perder la casa, yo se la compraba, y ellos pagaban al banco y les quedaba alguito y que pues
yo les permitía que vivieran allí hasta que yo considerara, ¿no? Entonces estuvieron de acuerdo, hicimos todo, viajé a mi país, hicimos escrituras, les entregué el dinero, le pagaron al banco, me quedé con la casa y los dejé viviendo allí. Cuando regresé me quedé muy sorprendida de ver que la abuela estaba muy cambiada. La abuela me trató con mucho cariño, era como bastante condescendiente conmigo y pues de alguna manera sentí cierta empatía por ella. 3 años después, la abuela se enfermó y falleció. En el momento en que la abuela falleció, entonces llegó el momento en el que yo pude empezar a llevar a cabo todo mi plan. Inmediatamente después del entierro de la abuela, le notifiqué a mi abuelo y a mis tíos que tenían que salir de mi casa. Se pusieron furiosos que cómo era posible que iba a echarlos como perros a la calle si esa había sido su casa por generaciones, que esa casa era de ellos por derecho, porque allí se habían criado mis tíos, que era la casa que mi abuelo había construido y armaron tremendo show y pues en ese momento les dije, no, se van todos de mi casa. Miré a mi tío, el que jamás me tocó y le dije, tío, perdóneme. Perdóneme por esto que estoy haciendo, pero si los saco a ellos, tengo que sacarlo a usted. Yo voy a vender la casa y necesito que todos se vayan. Entonces mi tío me dijo, no, mija, no me pida perdón, ¿qué podemos hacer? Sea como sea, es su casa. Yo la perdí, fue mi responsabilidad, así que no se preocupe. Pero ese día allí, mi abuelo, mis 2 tíos, mi mamá, por fin pude decirles en la cara todas las cosas que me hicieron. Por fin pude hacer que mi mamá y mi tío menor se dieran cuenta de todos los abusos a los que me sometieron mi abuelo y mi tío por tantos años. Con lágrimas en los ojos pude sacarme ese dolor del corazón. Y les dije, es por eso que ahora se tienen que ir, porque ustedes hicieron de mi vida un desastre, ustedes me acabaron mi vida, me destrozaron. Soy una mujer que todavía va a terapia tratando de sanar las cosas horribles que ustedes hicieron conmigo y por eso hoy quiero que se vayan de esta casa. Agacharon la cabeza ambos mientras mi mamá lloraba y golpeaba la mesa. Mi mamá se le fue encima, mi abuelo lo abofeteó, cosa que mi mamá jamás, porque era un respeto impresionante por los padres, lo abofeteó, le dijo que era un asco, que era una porquería, que ella jamás había esperado algo así de él. A su hermano le dijo que nunca más le volviera a dirigir la palabra y yo les di 3 días para salir de la casa. Todos se fueron, pero después de que ya se fueron todos, llamé a mi tío menor y le dije que por favor se quedara en la casa, que lo iba a dejar encargado de que cuidara la casa, porque yo igual me regresaba de nuevo al país donde estaba y que pues la casa necesitaba quien la cuidara, que pusiera, se quedara en un cuarto y pusiera el resto de la casa en alquiler para sostenerse y irle haciendo arreglos que la casa pues no se dejara caer. Y mi abuelo se fue a vivir con una hermana. Pasaron unos años más y llegó el momento en el que el abuelo se enfermó. Y su hermana, que también era una mujer ya mucho mayor, dijo que para ella era imposible cuidarlo, que por favor nos hiciéramos cargo, mi mamá y yo, que miráramos qué íbamos a hacer con él, que nos lo lleváramos donde nosotras estábamos para cuidarlo, porque era nuestra responsabilidad, ya que pues obviamente era más familia de nosotros o era más responsabilidad de nosotras que de ella, y que ella pues a su edad le estaba quedando muy complicado. Entonces en ese momento mi mamá me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y con toda la felicidad que me causó poderle decir eso, le dije, no vamos a hacer nada. Vivieron como reyes con el dinero que tú mandabas para mí. Abusaron de mí de las formas en que tú no te puedes imaginar. Mi abuelo no merece ni tu misericordia, ni tu amor, ni tu ayuda, y la mía menos. Así que la tía verá qué va a hacer con él. Pues la tía no encontró otra opción sino llevarlo a un hogar geriátrico, pero un hogar de beneficencia, porque la tía no tenía con qué pagar. Obviamente nos convertimos en las malas de la película, ¿no? Lo abandonaron, no lo cuidaron, lo dejaron tirado, nadie ve por él, pobrecito el abuelo, después de que dio su vida para criar sus hijos, ahora está en la calle. La nieta le quitó la casa
Y cosas como esas porque nadie supo realmente todo lo que había pasado dentro de esa casa. En ese lugar de beneficencia, obviamente las condiciones eran deplorables. ¿Por qué? Pues porque era una señora que los tenía allí, pero pues la señora lograba conseguir recursos de la gente que le donaba, que le regalaba, entonces las camas estaban en mal estado. Yo fui a ver al abuelo en una ocasión en la que viajé y decidí ir. Debo confesar que no fui por misericordia con él, fui a restregarle en su cara que si hubiera sido bueno conmigo, estaría bien y estaría a mi lado. Fui y lo vi, la verdad es que sentí algo de tristeza al ver la situación en la que estaba, unos colchones sucios, una casa prácticamente desvencijada, el lugar olía mal, pero aún así, a pesar de eso, solo lo miré a la cara y le dije, ¿se da cuenta cómo a uno la vida le cobra absolutamente todo lo malo que hace? Y salí de allí mientras él lloraba amargamente a mis espaldas y me llamaba y me decía, mija, perdóneme, mija, perdóneme. Me regresé y le dije, sí, lo perdono por mí, por mi paz, por mi tranquilidad, pero no crea que pidiéndome perdón yo le voy a mejorar la vida. No crea que pidiéndome perdón yo me lo voy a llevar a un lugar mejor. No crea que pidiéndome perdón yo me voy a hacer cargo de usted, porque usted no se hizo cargo de mí. Usted lo único que hizo fue usarme, violentarme y mantenerme amenazada todo el tiempo, haciéndome creer desde niña que lo que usted me hacía era algo que yo tenía que aceptar para poder comer. Así que ahora aguántese estas condiciones para que usted pueda comer. Me fui de allí con una satisfacción inmensa y yo sé que muchos me van a decir que fue cruel, que no estuvo bien, que hay que perdonar, que yo sé que ahora todos me van a decir que si no perdono no voy a estar en paz. La verdad es que con todo lo que me hicieron yo siento que si yo me lo llevo a vivir conmigo o si yo lo pongo a estar mejor, la que no va a estar en paz soy yo, porque nunca voy a poder superar lo que me hicieron y siempre voy a estar pensando que a pesar de lo malo que fue conmigo, ahí estoy yo, manteniéndole, ayudándole. Que pague las consecuencias de sus malos actos. No me importa si en este momento toda la familia me detesta. Todos me dieron la espalda y todos me dicen que soy una mujer terrible por haberle quitado la casa a los abuelos y encima dejar al abuelo en un lugar como ese, sabiendo que tengo toda la posibilidad económica para llevármelo conmigo o al menos pagarle un mejor lugar. Pero no me importa, que digan lo que quieran, no me interesa. Yo en este momento siento que por fin se hizo justicia.